¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tertulia de Sabios que ponemos en antena en la 8 Bierzo para acercarles el saber de las personas mayores, porque ellas son las que han recorrido el devenir de la vida y que tienen mucho que contarnos, hay mucho que aprender de ellos y especialmente las nuevas generaciones. Siempre decimos que dentro de nosotros hay una persona mayor y eso el que tenga suerte por la salud, por lo tanto, escucharles es también anticipar seguramente las experiencias que determinan las vidas y que seguramente ellos nos pueden trasladar para conocimiento público. Estamos en Villafranca en su flamante teatro, un teatro que va camino de los 200 años, un lugar singular sin duda donde el espectador es usted. No hay personas en este teatro, sino los tres protagonistas de este Tertulia de Sabios. Y comenzamos saludando a las personas que están hoy con nosotros, a María Teresa Rico González, gracias por estar con nosotros en 8 Bierzo. Encantada. A un histórico también del mundo de la imagen en el Bierzo y fuera de nuestras fronteras, hasta Rusia y mucho más allá, incluso Cuba. A Ramón Cela López, gracias por estar con nosotros. Y también a Marta Linares Rivas de Eguíbar, gracias también por participar en este programa. Encantada, es un placer. Preguntamos a los mayores por toda la comarca del Bierzo, por todos aquellos que han nacido aquí o que han venido por un motivo familiar, laboral, lo primero de sus vidas, pues cómo las recuerdan esas primeras emociones de niño. Por ejemplo, a María Teresa, que es natural de Villafranca, igual que Ramón Cela, no es el caso de doña Marta, que nació en Madrid, después se trasladó a León y finalmente a través del instituto y de su cátedra de francés estuvo aquí desde finales de los años 70. Por ejemplo, María Teresa, cuéntanos cuál es el primer recuerdo de niño de Villafranca. ¿Cómo era la Villafranca que le podemos trasladar a otra gente? Villafranca, en mi época pequeña, desde que tiene recuerdo, pues muy bulliciosa y muchísimos niños, porque en todas las casas había 4, 5, 6, 7 niños o más, incluso más. También era una época un poco de posguerra, habría penurias en alguna familia. Sí, bueno, la posguerra ya un pelín atenuada, pero sí, había mucha miseria, había mucha pobreza, pero lo recuerdo también con mucha alegría. Y yo recuerdo especialmente, porque me tocó directamente, el comedor de auxilio social de Villafranca del Bierzo, que había otro en Ponferrada y creo que en Bembibre. En el Bierzo no había más sitio. Creo recordar que no había más sitio. Igual me equivoco y si me equivoco que me perdonen. Pero aquí se llaman 2 comidas, ¿no? Sí. Una. Aquí daban 2 comidas, o sea, comida y cena. En Ponferrada daban una, lo sé porque mi padre siempre lo contaba, y mi padre para la cena les daba un buen plato de algo caliente. Bueno, en verano igual no era caliente, pero bueno, era una buena comida, y después un señor bocadillo que se lo llevaban. Mi padre le decía, lo lleváis para casa y lo cenaban o lo desayunaban, porque eran tiempos de mucha dificultad. Y cuento que, por suerte, me imagino, con los colegios de curas, de monjas que hubo aquí en Villafranca, muchísima gente de Villafranca hizo carreras universitarias. Era raro el que no tuviera unos estudios superiores, por lo menos, y muchísima gente no murió de inanición gracias a ese comedor de auxilio social, y después algunos ya han fallecido, pero yo conocía a muchos que hicieron carrera universitaria, carrera superior, después encauzaron sus vidas, lógicamente, como todo el mundo. Y entonces lo recuerdo, ya digo, había mucha unión entre las familias, nos ayudaban mutuamente en las vendimias, en la recogida de la hierba, en las matanzas, en todo. Íbamos a las casas de todos, todos nos conocíamos y todos nos conocían. Entonces, bueno, ante todo y sobre todo lo recuerdo con muchísima alegría. Con muchísima alegría. Sí. No sé qué puede decir don Ramón Cela López, villafranquino, hijo único, nacido en el 40, pocos meses después de acabar la guerra. En esa primera década, si tiene algún recuerdo de niño, ¿cómo era la Villafranca que él vivió o cómo la sintió él en su corazón? Bueno, yo la sentí de una forma un poco especial. Tuve la gran suerte de que mi padre había estado 20 años en el extranjero, en Cuba, y mi madre 5. Entonces, para mí fue una niñez muy bonita porque me crié en el barrio del Castillo, justo enfrente del castillo. Allí jugábamos al fútbol todos y era una maravilla porque todas las casas de Villafranca tenían la puerta abierta y la llave por fuera. Claro, jugábamos al fútbol alrededor del castillo de Villafranca y casi siempre se nos marchaba el balón o lo que parecía un balón a la tapia del castillo y siempre nos lo devolvían, pero cuando estaba Marita. Si no,
estábamos sin balón. Estabais sin balón. Y jugábamos Pero con una infancia cualquier cosa. feliz, dentro de las dificultades y el tiempo, ¿no? Hacíamos patinetes con rodillos bueno, con rodamientos de coches y de cosas de esas. Y después, bueno, tuve, como digo, mucha suerte, pese a la desgracia que tuvo mi hermana Conchi, que es mi misma hermana, para mí es mi hermana, que cuando falleció su madre, pues vino a mi casa y ahí está, es mi hermana en todos los aspectos. Pues muy bien. Vamos a hablar ahora con Marta Linares Rivas de Eguíbar, porque ella está muy vinculada a Villafranca. Lleva mucho tiempo, bueno, estuvo desde el 79 hasta el 2006, nos contó antes de empezar el programa en el Instituto de Villafranca, pero su infancia, la más vespertina, la de pequeñita, era en la provincia de Madrid. ¿Dónde exactamente? Yo soy la mayor de 5 hermanos y nacidos en Navalcarnero, en la provincia de Madrid. Navalcarnero es un gran pueblo. Tengo recuerdo también de una infancia feliz, como cuentan ellos. Es verdad, no teníamos muy pocas cosas, pero no necesitábamos más tampoco. Íbamos a un colegio de monjas, estábamos allí todo el día y casi parte de la noche. Salíamos como a las 8, a las 9 de la noche. Pero vamos, íbamos felices para casa con los deberes hechos, jugábamos en la calle, por supuesto. Teníamos una casa grande donde vivían nuestras abuelas y nuestras tías abuelas y teníamos un jardín muy grande también. Jugábamos en la calle, como han dicho mis compañeros, un poco lo mismo. Hombre, me acuerdo pues merendar pan y chocolate y nos volvíamos locos por el pan y chocolate. Ahora también, que ahora ya casi uno no lo debe comer, era lo exquisito. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mi marido, al que conocí muchos años después, en León, que es del 41, mi marido Alberto fue al colegio de los jesuitas a Valladolid, iba con su cartilla de racionamiento, porque si no, no te cogía nadie. ¿De dónde iban a sacar tu cupo si no era tu propia cartilla la que presentabas? Entonces era así, pero bueno, nos acomodábamos, era lo que conocíamos y estábamos felices, no echabas de menos nada. Hombre, había algunos que tenían más que tú y otros que tenían menos y tú, bueno, pues por allí andabas, feliz, una infancia feliz. En estos 3 casos hubo una trayectoria profesional dilatada en el tiempo, muy diferente, desde catedrática a fotógrafo a profesional de la hostelería. Enseguida hablemos contigo, por ejemplo, tú a los 16 años ya hacías una fotografía, llevas más de 60 años haciendo fotografías. ¿Qué viste en una cámara? Bueno, tengo que decir que yo tuve también mucha suerte en la vida, porque conocí a Norberto Beberide, que era gran amigo de la familia. Entonces, yo no pude estudiar porque mi padre, al haber estado en Cuba 20 años, tenía que estar yo en un pequeño bar del cual vivíamos. Y cuando iba a la escuela, iba disparado, apenas tenía tiempo para estudiar, yo quería estudiar, pero no había manera. Entonces fui a casa de Norberto Beberide y le dije que quería ser pintor. Me hizo hacer unos trazos allí y dice, tú para esto no vales, no tienes aptitudes. Entonces, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Qué tienes en casa? Digo, pues tengo una cámara fotográfica, la traigo aquí, comprada por mi madre en Nueva York, de 6x6, una Kodak. Y entonces fue muy divertido aquello porque Norberto me acogió como si fuera un hijo y me empezó a enseñar. Lo que él quería dibujar, lo que él quería pintar. Y yo me pasaba el tiempo allí. Algunas veces les decía en mi casa, voy a casa de Norberto, y en mi casa todo el mundo contento, pero lo cierto es que no iba a casa de Norberto, era una mentira, iba con los chicos a bañarme al río. Así que eso fue... Pues fíjate, con el señor Beberide encontró usted la pasión de la fotografía, que ese es el caso, ¿no? Es cierto, porque yo empecé a hacer fotografías con esta cámara, hoy a lo mejor me avergüenzo de las que hice, pero no, pero él tenía una virtud, que sabía enseñar. Nunca me dijo, esto lo haces mal, pero sí me enseñó muchísimo y bueno, después empecé a tener afición a los idiomas. A los 16 años empecé a hacer
intercambios culturales con una chica francesa, después hice muchos más, pero bien, ¿no? Esos primeros momentos de la profesión. Eran, ¿no?, los ¿no? primeros momentos de mi profesión. Y María Teresa, un poco que fuese más tarde después, en torno a los 80, también con la llegada de la democracia más o menos, la vocación, no sé si tanto vocación o seguir a su propio padre, a su mentor, en el mundo de la hostelería, porque su padre ha regentado, bueno, uno de los lugares más emblemáticos del Bierzo, no solo de Villafranca, ¿no? Sí, en todas partes. Y mi padre debía ser conocido en todas las esquinas del Bierzo. Te vinculaste a la hostelería allí, ¿no? A bodas, Sí, banquetes. sí, también. lo que pasa es que ya venía desde niña, porque había el salón de baile, la pista de baile, y yo desde niña ya echando una mano con las bebidas, colocando, con el hielo y con todo. O sea, viene ya de muy viejo. La hostelería y la música. ¿Y la música? Claro, mi padre era músico, mi abuelo era músico, el tío Pío era músico, mis hermanos músicos, menos yo. ¿Nunca cogiste un instrumento? A mí, yo recuerdo que cuando era pequeño, Moncho seguro conoció a don Arsenio, el cura. Sí. Claro, pues mis hermanos iban a tocar, a aprender el piano, iban a solfeo y a piano. Y yo recuerdo lo que dice Marta, me ponían en un taburete en una esquina, me daban un trozo de pan y chocolate, el pan y chocolate famoso de nuestras infancias, y a mí no me dejaban acercar al piano ni a la partitura, porque era niña. Lo tenía prohibido. Entonces, como tenía siempre una espina clavada ahí, cuando me jubilé, me apunté a la Escuela de Música de Villafranca y soy alumna de la Escuela de Música de Villafranca. Y muy bien. Sí, toco bien. la guitarra. Bueno, intento la No guitarra, tocas la guitarra y la percusión. El intento es lo más importante. Sí. Mientras tanto, Marta, en esa transición donde empezaba profesionalmente con la discoteca Panchi y la familia de María Teresa, ella estaba en León estudiando, ¿no? Habías sido de las familias que pudieron ir a estudiar, no tantos otros pudieron, pero sí hubo familias que podían llevar a sus hijos y sus hijas a unos estudios superiores, que estudiabas en León. Yo estudié en León, en el Juan de la Encina, el bachillerato. Primero estudié en Madrid, interna, en el Colegio del Sagrado Corazón. Y al trasladar a mi padre al Diario de León como redactor jefe, pues ya me matricularon en el Juan de la Encina, allí hice preuniversitario y después ya me matriculé en la Universidad de Oviedo y allí hice Filosofía y Letras, sección Historias. Yo quería hacer francés, luego porque había 2 años de comunes y 3 de especialidad. Y mi padre me dijo, no hija, quédate en Oviedo, porque ya se incorporaba otra de mis hermanas y él era periodista y tampoco le daba para tanto. Entonces yo me quedé en Oviedo, pero siempre tuve la inquietud de hacer francés. Entonces en los veranos empecé a ir a Francia a cuidar niños, porque claro, la economía no era boyante como... Entonces iba un mes a cuidar niños y otro mes a una residencia a París y así aprendí el francés y bueno, ya sabes francés porque lo has estudiado. De aquellas muy poco inglés estudiaba, apenas. Pero bueno, y luego ya me presenté a oposiciones a agregado de bachillerato y después a cátedra. Pero bueno, mientras tanto luego me casé, conocí a mi marido, me vine para Villafranca, estuve también en el Gil y Carrasco, estuve un año, el año que saqué la oposición, y luego ya me vine para Villafranca y aquí hice un montón de años en el instituto y tengo un recuerdo, volvería a elegir esta profesión y eran muy educados los alumnos siempre, en todas partes, muy educados, muy buenos, estudiosos, cada uno en la medida que podía, para eso estabas tú, para tirar de ellos, pero era muy agradable, volvería a elegir esta misma profesión. Volverías a elegir, sí, sí, fue sí, vocacional, ¿no? Sí, vocacional. Sí, no te das cuenta cuando lo eliges porque eres joven y bueno, acabas de estudiar, pues te pones a trabajar, a dar clases, pues a dar clases, pero luego vi que sí, que me gustaba mucho y que me había compensado y volvería. Conozco muchos alumnos. Mira, estamos hablando del periodo entre los 70 y los 80 aproximadamente, y siempre le preguntamos a todas las personas con las que hacemos entrevistas en este programa, ¿cómo recuerdan el día en el que falleció el caudillo? ¿Dónde estaban ustedes? Porque todo el mundo recuerda días especiales. ¿Dónde estaba usted, por ejemplo, ese día? ¿Estaba trabajando, estaba en el colegio, estaba dónde? No, yo estaba viviendo en Santa Marta de Ortigueira. Mi marido era guardia civil y estábamos viviendo allí, en Santa Marta de Ortigueira. Y lo recuerdo, bueno, pues... ¿Te lo contó alguien por la calle? ¿Lo viste en la No, pero en la radio? Lo daban en la radio y las noticias fue una noticia continua. Recuerdo que estuvo todo el día. Tengo un recuerdo de que no se puso música en ninguna emisora de radio ni en televisión, que antes la televisión no era como ahora las 24 horas del día, que cortaban emisión. Cortaban, sí. Y era la imágenes del caudillo o del presidente del gobierno, que entonces era Carlos Arias Navarro, y
y eran noticias, pues eso, esperando la muerte. Cuando fue el fallecimiento, pues eran noticias que todo el mundo se enteró, porque ya digo, por la radio, por la televisión, era la única noticia del día. Yo creo que los telediarios no dieron nada más. Yo creo que no dieron ni el tiempo. Ni el tiempo, ¿no? Yo ¿Dónde creo se que no. encontraba Ramón Cela? ¿Dónde le contaron esa noticia? ¿Lo vio? ¿Se lo contó un amigo? ¿Estaba haciendo fotografías? Bueno, yo siempre llevé conmigo la cámara fotográfica para aprovecharme de los personajes que encontraba, pero estaba haciendo alguna de esas cosas que, bueno, tuve una vida muy agitada, quizás demasiado agitada. ¿Y ese día lo recuerda? ¿De hacer alguna foto de cómo se sintió aquel día? No, todo el mundo lo esperaba y yo tampoco me importaba muchísimo la política, no me importaba entonces, no me importa ahora y creo que no me va a importar casi nunca. Pero me dedicaba mucho más a pensar qué es lo que podía hacer en favor de los demás, sin esperar a que viniera alguien a solucionarlo. Entonces fue cuando ya empecé a meter en la cabeza que había que hacer en Villafranca la Cruz Roja. Y entonces ya me dediqué La enorme historia de por Cruz Roja en entero a eso. Villafranca. que ¿Y el fueron día muchos años. de la votación de la democracia? No sé dónde pillaría, en Oviedo, en León, en el caso de Marta. ¿Ya podías votar? ¿Ya podías Sí, votar? sí, sí, ¿Fuiste alegremente, lógicamente? ¿O cómo Sí, fuiste? sí, sí. Yo por ejemplo, cuando murió Franco, yo estaba aquí, yo estaba casada, estaba trabajando en el Instituto de Cacabelos, todavía no tenía la plaza sacada, la plaza en propiedad me refiero como funcionaria, tenía una niña pequeña de 1 año y me acuerdo que nos dieron, yo creo que era una semana de vacaciones. Ahora lo estaba pensando y me parecía mucho, pero creo que fue una semana de vacaciones, estuvimos, o si fue un lunes, hasta el otro lunes no fue, no me acuerdo qué día de la semana cayó, pero tuvimos prácticamente o totalmente una semana de vacaciones. Y yo recuerdo estar pegada al televisor con aquella niña por allí, por mi casa, pegada al televisor para ver aquel desfile de gente despidiendo a la Capilla Ardiente y todo aquello. Yo me daba cuenta que era un momento histórico, pues porque había ido, por ejemplo, al extranjero y había que ir, no estabas en el mercado común, había que ir con el pasaporte y por la otra fila, por allí ponían los de la Comunión Europea y los demás íbamos por aquí. Y con el pasaporte íbamos todos, pero nosotros teníamos que ir por allí. Eso luego me sorprendió mucho con qué facilidad entramos y salimos, que ya pasas por Irún sin sacar el carnet de identidad siquiera ni nada. ¿Y el día de la votación, lo recuerdas, aquel día? La primera vez que votaste, ¿no? Sí, fue la primera, que era votar democracia, ¿verdad, Mari? Votar a la democracia. Sí, aquí estaba y ¿Cómo aquí era ese voté. día? ¿Era feliz? ¿La gente, o era un día normal? ¿O cómo recordáis ese día, el día de votar la democracia? Hombre, era un día muy emocionante, porque ¿no? era la primera vez que te preguntaban que manifestabas, que decías. Entonces era un día muy emocionante. Y en el caso de Ramón, ¿fuiste a votar? Claro, hombre. Claro, lógicamente, ¿no? Sí, porque ya conocía Francia, ya conocía cómo Tenías ya funcionaban mundo a la algunos espalda. países y entonces, lógicamente, voté que sí. Pese había algunos que decían, no, democracia no. Bueno, libertad No, para cada uno, eso lo allá faltaba. cada uno. ¿Y cómo recuerda, Teresa, aquí? Yo vivía en Ferrol, en aquel momento vivía en Ferrol. Y la gente en aquel momento estaba muy ilusionada por ir a votar. Yo creo recordar que se sacó un 80 y tantos % de síes, porque la única papeleta era sí o no había otra cosa. Y la anécdota es que estábamos empadronados en Ortigueira, y fuimos a votar a Ortigueira. Las niñas eran pequeñas, pues ya sabes cómo son los niños, en aquellas carreteras en aquel momento, claro. Se marearon, tenían fiebre, estaban mal, y cuando llegamos allí a votar, mi marido entró a votar él con su carnet y la papeleta, y las niñas pues no querían que yo saliera del coche, y entonces mi marido dijo, a ver, mi mujer está con las niñas ahí, dijeron, no importa. Y fue mi marido con mi carnet y con mi papeleta. Hoy no se puede hacer, pero en aquel momento la gente estaba tan ilusionada. A ver, las mesas electorales tampoco estaban, era la primera vez, tampoco estaban tan preparadas, claro, ¿no? Y no habían interventores, no había nada, o sea, sí se controlaba, lógicamente, pero votó mi marido, no por mí, porque la papeleta era mía, y yo voté igual que Ramón y mi marido, que sí, pero la anécdota es esa, que llevó la papeleta él a la urna, no fui yo.
No nos queda mucho tiempo, nos comentan, hay varias preguntas. El Camino de Santiago, milenario, es una referencia a su paso por Villafranca del Bierzo, donde tiene el único otro hito de su propio camino, que es la Puerta del Perdón, junto a la puerta de la Catedral de Santiago. ¿Visteis desde finales de los 70 crecer el número de turistas? Parece que se refundó en el año 92. Dicen que se refundó el potencial del Camino de Santiago. ¿Visteis ese cambio en los peregrinos? Cuando eres pequeños había pocos. Pocos. Pocos, ¿eh? Yo no recuerdo esta avalancha de peregrinos cuando éramos pequeños. A ver, tampoco te fijabas mucho, pero no. Y luego no había albergues, no había sitios donde parar, no había muchos hostales, no había mucha historia. Y ahora, últimamente, ahora se ve muchísimo asiático. Sí. ¿El camino? Bueno, ahí sí que puedo hablar bastante, porque me tocó con la gente de la Cruz Roja proteger el camino y demás. Pero tengo que recordar una cosa. La Puerta del Perdón estaba tapiada con piedras y demás. Y entonces Norberto Beberide y Remacha, Ramón Mayo, Manuel Valdés, hicieron una cosa muy buena. Sin consultarle al obispo ni a nadie, derribaron aquello y empezaron a hacer, le pusieron una puerta, le pusieron el tejado a la iglesia de Santiago, que se estaba desmoronando, quitaron el altar que había allí, que era un barroco muy malo, lo vendieron y allí pusieron un Cristo que tenía la cara con un chapapote de brea. Y desde entonces Norberto Beberide dijo: ahora pasan muy pocos peregrinos, pasarán, no sé, 300 al año. Dentro de unos años vais a ser capaces de ver más de 200.000 peregrinos. Oye, todo lo que dijo Norberto siempre acertó. Y como maestra veías en tu entorno que no había, cuando llegaste a Villafranca, muchos, y después sí lo sabía, ¿no? Cuando llegué a Villafranca veías alguno así, pero bueno, era una cosa un poco anecdótica y tal, ¿no? Nada comparable potente como a la avalancha que hay ahora, ni desde hace unos 25 o 30 años se ha notado un auge tremendo. Y un par de preguntas más. Cambiamos de la peseta con la que se nació al euro. ¿Eso fue un tránsito difícil? ¿Fue el aprenderlo, lo de los 166? No, yo creo que nosotros, los que tenemos una edad, como cuando había pesetas, había céntimos, y yo creo que nos fue muchísimo más fácil que a la gente joven el manejar los euros. Sí, porque los céntimos a la gente joven, eso le sonaba algo raro, porque en nuestro tiempo, ¿te acuerdas? El real, los 2 reales, sí, claro, sí, la peseta, los 5 céntimos, todo eso, y yo recuerdo especialmente, volviendo a lo del auxilio social, que hacía las cuentas con mi padre a lápiz porque no había nada, o sea, de tal, unas cuentas enormes porque había que cuadrarlas, él en un cuaderno y yo en el otro, y era peseta, céntimo, o sea, peseta o las pesetas, céntimo, y entonces estábamos acostumbrados a sumar pesetas y céntimos, y yo creo personalmente que nos fue más fácil a la gente que teníamos una edad que a los jóvenes. Hoy ya estamos todos arreglados con el euro. Nos queda una última pregunta que es de las más importantes de todas las que hacemos en este programa. Cuando uno es joven y tiene que luchar en un país que está en construcción y tiene que remangarse, como se dice vulgarmente, ahora vemos a otra juventud, una juventud muy digital, muy de aparatos. Queremos que la gente mayor que ha recorrido la vida y que se ha encontrado zancadillas y las ha superado, les explique a los jóvenes cuál es la receta, empezamos por Marta, para una vida de éxito. De éxito entendiendo el éxito como salir adelante y ser feliz. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes de hoy que a lo mejor no tienen como tenían los jóvenes en tu época? ¿Qué les dirías? Yo les diría que tienen que cultivar el espíritu de trabajo en todos los ámbitos, cualquier cosa que hagas, pero un esfuerzo, no solo con la mano, hay que abrir los libros, hay que abrir los diccionarios. Yo ya sé que están en el móvil y en el ordenador y en la tablet, pero es importantísimo que ellos cultiven el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo, y que con los ojos abiertos miren a todo, porque se aprende de todo. Muchos quieren ser artistas de jóvenes, muchos jóvenes, pero pocos consiguen ser artistas 60 años después. ¿Cuál es la receta del éxito para ser artista de la fotografía o del arte en general? Bueno, yo creo que lo que es sentir vocación por algo. Si tú tienes vocación por hacer algo, al final lo consigues. Todo se consigue con trabajo, con tesón. Hay que descubrir la vocación entre los jóvenes Exacto. de hoy en día, hay que descubrirla, ¿no? Sí. Que se miren hacia adentro. Hoy ¿no? los jóvenes están mucho más preparados que antes. Tenemos la gran suerte
y por otro lado la gran desgracia de que en el Bierzo tenemos gente joven fantástica, que está muy preparada, pero nos falta algo que es lo más importante, unión, unirlos, y el Bierzo saldrá adelante, seguro. ¿Qué le puede decir María Teresa a los jóvenes de hoy en día? Que no se vea ella reflejada, que algo les falta o les sobra, ¿qué dirías? A ver, les falta lo que dice Marta, el esfuerzo. Sin esfuerzo no se consigue nada. El esfuerzo es inevitable, ¿no? Sí, sin esfuerzo no se consigue nada. Me decía ese día un profesor de mi nieta que los chavales quieren la cosa ya, y antes no, antes teníamos que trabajar, estudiar, esforzarnos. Y lo que dice Marta, que abran los ojos, yo le diría a la gente que abra los ojos, porque por desgracia, que es un gran avance, las tablets y los móviles los tienen ahí pendientes de eso, y no miran el mundo. No miran el mundo. No miran el mundo. Y yo les diría que miren el mundo, que es muy bonito, que con la edad que tenemos nosotros, yo creo que lo seguimos mirando con los ojos de la infancia. Pues gracias a los tres, ya les han escuchado. Más cultura del conocimiento, más observación de lo que nos rodea y no estar tan imbuidos con las nuevas tecnologías y los mundos digitales, que son una buena herramienta, pero no lo son todo en la vida. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, María Teresa, por contarnos vuestra historia. Y a ustedes, emplazarles para la próxima cita con Tertulia de Sabios, donde se aprende la verdad de la vida.